La trayectoria de Franz Verfluth está íntimamente unida a Italia, país en el que se trasladó en 1822 tras ser becado. Como ha sucedido en infinidad de ocasiones, la estancia en el país trasalpino ejerció una indiscutible influencia en el pintor belga, quien a partir de entonces se decantó por el género del paisaje vinculado a la escuela de Posillipo. De hecho, y muy concretamente a raíz de sus viajes a Venecia, donde acabaría instalándose definitivamente en 1854, Verfluth se convirtió en un célebre pintor de vedutas, situado bajo la órbita de la influencia que ejerció en generaciones posteriores el gran maestro Canaletto. Gracias a pinturas como esta, ha llegado a nuestros días una imagen casi mítica de Venecia, cuya arquitectura, belleza y luz inundan la cotidianidad de sus gentes. La vista crepuscular, tomada desde la plaza de San Marco, nos dirige hacia la orilla de la laguna de Venecia, entrando en la plaza colindante, conocida como la Piazzetta. A la izquierda de la imagen, en el extremo oriental de la Piazza di San Marcos, nos encontramos con el histórico Palacio Ducal, como uno de los símbolos indiscutibles de poder de la ciudad y obra principal del gótico veneciano. Cerrando la piazza, por el lado que da al canal, nos topamos con dos imponentes columnas monolíticas, situadas en este emplazamiento desde el siglo XII y traídas originalmente desde Constantinopla. A la izquierda, la columna de San Marcos, rematada por la escultura de bronce del león alado, símbolo de la Venecia por excelencia. A la derecha, y en primer término, San Teodoro, donde se representa a dicho santo a lo alto de la misma como antiguo patrón de la ciudad. El espacio público que encierra estas dos columnas fue uno de los más concurridos por los venecianos, ya que allí se desarrollaban importantes actividades públicas, como por ejemplo las ejecuciones capitales. Como centro neurálgico de la ciudad, queda constancia que en torno a la plaza se desarrolló una importante actividad comercial y social. Las diferentes clases sociales se pueden identificar tanto por las actitudes de los distintos personajes como por su indumentaria. Mientras la clase trabajadora se concentra en sus labores, los personajes más privilegiados tienen una actitud más ociosa y distendida. Las vestimentas más humildes y cómodas de los trabajadores contrastan con la elegancia y distinción de las damas y caballeros que pasean por la plaza. De hecho, la moda como símbolo de estatus social se convirtió en uno de los principales motores de Venecia, gracias al comercio de tejidos procedentes de Oriente. Sin duda, la habilidad que demostraron artistas como Verfluth, tanto a la hora de captar la atmósfera y ambiente de la ciudad, como en el detallismo urbanístico y arquitectónico, contribuyó a cimentar en el imaginario colectivo esa percepción de una Venecia voluptuosa, mágica y decadente que aún hoy en día sigue cautivándonos como pocas ciudades consiguen hacerlo.